Y bien, pues como decíamos, en Cajamarca se ha sentido de alguna manera, pues no sé cómo llamarlo, quizá sectores de Cajamarca, por supuesto, no todos, ¿no? Pero los que de alguna manera tienen influencia en la opinión pública y tienen capacidad de organización se han sentido ofendidos quizás por la posición que ha tomado el presidente Humala en relación al tema de Conga, que no es una posición además absoluta. Está pidiendo el propio presidente que haya diálogo, que haya explicación, que haya rectificación del estudio de impacto ambiental si se necesita. Pero hoy, por ejemplo, en el Clarín de Cajamarca dice tensión por el caso Conga. Goyo pide a Ollanta-Humala se rectifique. Goyo es el presidente regional, considera que será la única salida pacífica, se está exigiendo como condición para que no haya violencia, es una amenaza absolutamente inconcebible a mi juicio, ¿no? Que el presidente se rectifique y que además haya un consejo de ministros en Cajamarca, ¿no? Exigió que el consejo de ministros se reúna en Cajamarca para dialogar con el proyecto minero, insiste en que habrá violencia desafiando al gobierno central, si es que no se... Entonces es una cosa pero increíble, ¿no? Unificarán la lucha de frentes de defensa. Los frentes de defensa se están uniendo incluso con el propio presidente regional. Había una lucha, una cierta, digamos, competencia entre el ex-emerretista Saavedra, que preside el Frente de Defensa, y el presidente de la región. Ahora parece que están juntando esfuerzos. En fin, hay una serie... Gregorio Santos, la salida pacífica es que el presidente se rectifique nuevamente. El presidente regional exige que el Consejo de Ministros se reúne en Cajamarca, etcétera. Bueno, estamos con Cecilia Chacón, congresista de Fuerza 2011, congresista por Cajamarca, que sin embargo no puede viajar porque como secuela del accidente que tuvo, ¿no?, tiene prohibido ir a la sierra, ¿no? Sí, efectivamente. Jaime, ¿cómo estás? Lamentablemente las secuelas del accidente, si bien es cierto van disminuyendo, todavía persisten. Y dentro de esas está justamente el tener prohibido viajar a lugares de altura, ¿no? Y Cajamarca, al encontrarse a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, sí, pues, entonces lamentablemente no puedo viajar, pero sigo haciendo mis funciones, recibiendo a las autoridades de aquí y apoyándolos desde Lima, hasta que pueda, Dios mediante, espero pronto, empezar a ir nuevamente a mi región. Sí, pues, ¿no? Si no, sí, bueno, ahora con internet también se puede ejercer esa función, sí, pero de todos modos no es como estar en el sitio mismo. Así es. Ahora, ¿cuál es su opinión acerca de esto que está pasando ahora en Cajamarca? Ha habido una reacción muy fuerte, parecería haber una reacción, se están organizando para esta huelga del día 24, que dicho sea de paso, hay informaciones de que podría llegar a ser violenta, que estarían pensando en atacar las instalaciones de la mina, o podría ocurrir, ¿no?, que si es que esta organización realmente funciona. Bueno, definitivamente creo que es un derecho constitucional poder manifestarse y hacer una marcha siempre y cuando ésta sea pacífica. Si es así, yo creo que no habría ningún problema, pero lamentablemente estamos viendo que se alzan las voces desde este momento justamente para que no sea pacífica y que ya se está poniendo el parche antes de que reviente la cosa de que podría no serlo, lo cual me parece lamentable y preocupante al mismo tiempo, sobre todo si viene de la persona que supuestamente tiene que velar por la seguridad de la región y que es justamente su presidente regional. Por lo tanto, más allá de la ideología, más allá de lo que él desee o de lo que piense, debe de pensar primero no solamente en aquellos que votaron por él, sino en todo el pueblo cajamarquino, porque él los representa a todos como su presidente regional. Por lo tanto, insisto, es lamentable que una autoridad de su nivel se ponga a arengar y se ponga a de alguna manera incitar a la violencia, ¿no? Porque una vez que se hacen las incitaciones, hemos visto en la realidad que luego no pueden controlar a las masas. Y se terminan lavando las manos porque dicen, no, yo no fui, sí, pero ¿quién incitó? Y ahí entramos nuevamente en la responsabilidad que tienen los incitadores en este tipo de eventos, ¿no? Así que yo espero realmente de que si hay algún tipo de manifestación formal, legal, etcétera, y constitucional, como un derecho que tienen los peruanos, esta sea obviamente ordenada, pacífica, donde puedan ser escuchados, pero al mismo tiempo, Jaime, donde se puedan sentar a dialogar, a conversar con tolerancia, pero sobre todo con una real idea
o deseo de que las cosas se arreglen. Porque si no partimos de que queremos llegar a un punto medio donde el deseo de todos quienes nos sentamos a la mesa sea llegar a un acuerdo que beneficie a todos, entonces, ¿para qué nos sentamos a conversar? Claro. Si es que ya sabemos desde un inicio que hay una posición radical que no va a cambiar de ninguna manera. Creo que quienes se sienten a dialogar tienen que hacerlo con una posición tolerante y ceder en algunos temas tanto de un lado como del otro, tanto el gobierno central como el gobierno regional y por supuesto la empresa, ¿no? El presidente Ollanta ha sido claro, ha dicho de que ellos se van a preocupar por el agua y el oro, porque efectivamente el agua es un derecho que nadie niega y es una preocupación grande no solamente en el país sino en todo el mundo y no solamente por el tema minero sino en general. Pero si es que el problema es el agua y se asegura el agua de una manera no solamente en tema de cantidad y calidad, sino que esto no va a originar un cambio en el sistema, creo que debería de ser algo positivo, porque no olvidemos que de alguna manera para poder hablar de inclusión tenemos que hablar justamente de generación de empleo, porque no hay mayor inclusión que la generación de empleo y al mismo tiempo apostar por aquellas inversiones que obviamente respeten el medio ambiente y respeten toda la legislación vigente, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa misma línea el defensor del pueblo hoy día, Eduardo Vega Luna, ha señalado que ha recomendado, es decir, ha señalado que la Defensoría del Pueblo recomienda la apertura inmediata de un espacio de diálogo y entendimiento donde se exponga con argumentos técnicos los alcances del estudio de impacto ambiental de Conga, y que este diálogo debería nutrirse, dice, de los informes que se encuentran elaborando el Ministerio del Ambiente y en el propio Gobierno Regional de Cajamarca. Entonces, la pregunta es, ¿será posible a estas alturas un diálogo técnico? Digamos, es decir, que haya predisposición a escuchar las razones, escuchar los argumentos, las demostraciones, etcétera. Si es que el deseo es de que se encuentre un problema y que beneficie a la mayor cantidad de personas dentro de Cajamarca y del país, debería de ser posible un diálogo. Y un poco a lo que iba. Si la intención no es esa, sino otra, entonces va a ser mucho más difícil. Ahora, yo puedo entender, Jaime, el sentimiento de aquellos que votaron por Ollanta en una primera vuelta y que creyeron en su gran transformación, porque al final ellos votaron por ese plan de gobierno. Luego él cambió a la hoja de ruta y hemos tenido un momento en que no sabíamos si se iba a ir hacia la gran transformación o hacia la hoja de ruta. Creo que es positivo que esté tomando las decisiones que está tomando, pero puedo entender perfectamente la frustración de aquellos que creyeron que iba a ir por otro camino y que ahora se sienten traicionados. Se sienten traicionados por una persona que para ellos iba a hacer las cosas completamente diferentes y ven en la realidad que no va a ser así. De acuerdo. Ahora, claro, aparentemente Yanacocha tiene anticuerpos en Cajamarca, ¿no? Esta empresa. Claro, es una empresa muy grande que en el pasado debe haber cometido digamos, algunas afectaciones, me imagino, al ambiente, algo debe haber pasado. Entonces hay una predisposición, por lo menos en ciertos sectores, pero de todos modos hay muchos otros sectores que dependen incluso directamente de la mina o indirectamente. Entonces hay una economía que ha crecido en Cajamarca gracias a la presencia de Yanacocha. Pero ¿cómo manejar esta situación tan complicada? La población del área de influencia está de acuerdo con el proyecto, luego de un estudio, pero otras poblaciones no, entonces es una cosa bien difícil de manejar. Es una cosa complicada definitivamente, y el presidente Ollanta Humala, más allá del discurso, tendrá que aterrizar justamente todo lo dicho. Creo que el apostar por una mayor fiscalización, un mayor control que genere mayor confianza en las poblaciones es fundamental, porque aquí estamos ante una crisis de confianza. Se hacen estudios de impacto ambiental, por más técnicos que sea, por más que hayan sido hechos por buenos especialistas y haya sido aprobado también por buenos especialistas, la población dice que no.
Si es que son elaborados por el gobierno regional, hay parte de la población que tampoco le cree y la empresa tampoco le cree. Si están elaborados, entonces aquí lo que hay, creo yo, es una crisis de confianza que hay que superar. Mientras las poblaciones, en general, no hablemos de un tema específico, si es que en general la población no confía en el Estado, que tiene el deber de fiscalizar y sancionar drásticamente cualquier incumplimiento, no solamente en temas ambientales, que es básico, sino también en temas laborales, en temas tributarios, etcétera, etcétera. Entonces van a seguir habiendo estos focos de conflicto justamente por esta falta de confianza. En el Congreso anterior, cuando era presidente de la comisión, el congresista Santiago Fujimori, aprobamos que de alguna manera, como el Ministerio de Energía y Minas es quien, como uno de sus funciones, es fomentar la minería, es de alguna manera propiciar para que hayan más inversiones, etcétera, en beneficio del país. Entonces, Osin Hermín, que era quien fiscalizaba a las empresas mineras, estaba dentro del ministerio y por lo tanto no había esa confianza porque no podía ser juez y parte. Se cambió la norma y Osin Hermín salió. Ahora se está hablando de que sea el Ministerio del Ambiente quien fiscalice y quien, más bien, perdón, no fiscalice, sino quienes se encarguen de aprobar los estudios de impacto ambiental. Yo creo que es positivo, porque una vez más se presenta lo mismo que hubo en Osin Hermín. El Ministerio del Ambiente puede revisar, y de hecho, según se nos informa, el Ministerio del Ambiente hace un año que tiene el estudio de impacto ambiental de Conga para revisarlo. Aparentemente no lo ha revisado, no ha tenido tiempo, no ha podido, o no sé qué ha pasado. Recién ahora lo está haciendo, ¿no? Bueno, yo tengo entendido que la UEFA. Así es. Tengo entendido que la intención, como lo dijo el presidente Ollanta el día de su discurso, es que justamente no solamente lo revise, sino que quien se encargue de dar la aprobación. La aprobación de los estudios de impacto ambiental sea justamente el Ministerio del Ambiente, porque entramos nuevamente al tema de cómo puede ser promotor y a la vez fiscalizador. Pero ni siquiera es promotor el Ministerio. Bueno, el Ministerio es promotor en el sentido hacia afuera del país. Así es. Pero no es promotor internamente. Así es decir, ¿acaso promueve el Ministerio? No está presente. Así es, pero no promueve ante las poblaciones. No, efectivamente, pero está dentro de alguna de las funciones escritas y por lo tanto puede llevar a un sentimiento de poca confianza y así como se hizo con Osin Hermín en el Congreso pasado, creo que podría ser positivo, no solamente eso, sino ha dicho, y creo que también es positivo el presidente Ollanta, de que él pondrá la misma cantidad adicional que ponga la empresa para ampliar de alguna manera su zona de influencia y poder hacer muchas mayores obras que impacten positivamente a la población. Y yo por último quiero decir, Jaime, de que efectivamente todo proyecto minero debe de ir con el agua bajo el brazo y debe de asegurar justamente que esa agua se utilice de la mejor manera y que puedan convivir este proyecto está tanto el agua como la actividad extractiva, y el Estado tiene el deber de asegurarle a las poblaciones ese tema, ¿no? Bueno, este proyecto está ofreciendo triplicar casi la cantidad de agua que hay hoy día y con regulación en la época de sequía incluso, es decir, mejorar mucho esa condición de abastecimiento de agua. Bueno, serán los técnicos quienes determinen efectivamente cuánta agua irá y que esto irá efectivamente a beneficiar a las poblaciones, que es lo que esperamos, y creo que el gobierno hace bien en promover inversiones responsables, inversiones que no contaminen, que generen empleo y que generen también capital para que el Estado pueda cumplir sus promesas. Sus promesas, sí, efectivamente, hacer más infraestructura, aumentar los sueldos, en fin. Cecilia Chacón, muchas gracias por su participación. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Pedro.